Primera de Samuel 23 lo tiene. Muy bien, quédese ahí. Yo necesito arrancar en el capítulo 16. Usted quédese tranquilo. Porque si no, no va a entender el flujo. No me fue dado, pero ¿demora mucho? Un segundito. Bueno, era fácil. Bien, les decía, saben que en el capítulo 16 de Primera de Samuel, David es ungido como futuro rey de Israel. Es elegido por el profeta Samuel, el que escribió este libro. Rápidamente, en el mismo capítulo, David, de ser un total desconocido, pasa a ser el músico principal del rey de Israel, que era Saúl. Capítulo 17, David tiene su primera victoria contra un gigante de 3 metros con 20 centímetros, el cual su casco tenía un peso casi de 20 kilos, era una bestia. Y este muchachito David tiene su batalla y la gana. Saúl en ese mismo capítulo pregunta a su general del ejército: decime quién es ese muchacho. No tengo ni idea quién es. Y cuando mató a Goliat, él mismo, Saúl, le preguntó a David: ¿quién eres y de qué familia eres? Y él le dijo: soy tu siervo Isaí. Un hombre humilde era David, era una familia de condición humilde. Capítulo 18 va a tener un vínculo profundo con el hijo de Saúl, que se llama Jonatán, porque Jonatán vio en David algo maravilloso. ¿Y qué le va a pasar a su papá? Se va a llenar de celos de David. Capítulo 19, Saúl ya no puede disimular la bronca que tiene y va a querer matarlo. Pero la hija de Saúl, Mical, y su hijo Jonatán, en este capítulo 19 y el 20, amaban a David. Capítulo 21, David huye a los filisteos, a vivir con los filisteos. Y busca ayuda de los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl le hizo la vida imposible en muy poco tiempo. Y ahí, viviendo con los filisteos, se hizo el loco David. Y para que los filisteos no lo maten, recuerdan que viene de matar a Goliat, que era un filisteo, y se fue a vivir con los filisteos. Y para que los filisteos, para no llamar la atención, se hacía el loco. Dejaba caer su baba en la barba, andaba despeinado, era un loquito. Hasta el punto que el rey dijo: no tengo yo ya demasiados locos en mi reino para que me traigas otro loco, sácamelo de encima, no quiero ni ver. Pero no pudo estar mucho tiempo haciéndose el loco con los filisteos. Capítulo 22, tuvo que huir a una cueva. Y ahí estuvo un tiempo, en la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam juntó 400 amigos, todos endeudados, todos llenos de problemas. Y David era su líder de 400 pobres tipos. Y llegamos, en el mismo capítulo 22, Saúl está tan indignado con David que va a matar a toda una comitiva de sacerdotes y va a escapar un solo sacerdote que se va a llevar el traje del sumo sacerdote con el urín y el tumín, que eran unas piedritas para decir si Dios contestaba algo o no. Y se va a ir con David. Y acá llegamos al capítulo 23. Fue rápido, ¿no?
Lo leemos, capítulo 23. Por favor, tengan en mente que vamos a hablar de la oración. Dieron aviso a David, diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila es una provincia de Judá. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, ¿recuerdan dónde estaban? En una cueva. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Es lo que yo le decía, se llevó el traje del sacerdote con estas piedras. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl deseaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: traedme el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Pregunta de David: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá Saúl. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Ya en la victoria de Keila sumó 200 más, ya son 600, no 400. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl, repito, y los buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, acá viene Jonatán a darle aliento, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, David, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa. Dice acá que subieron porque ellos estaban en el desierto y fueron a Jerusalén, y Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Entonces subieron. Y en Gabaa dijeron: ¿no está David escondido en nuestras tierras, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto?
Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar donde se esconde, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es una persona astuta en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Áraba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl, cuando ya Saúl tenía a David, vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho un ataque en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Seba Hamalecot, que esto quiere decir peña de divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Amén. Es una historia maravillosa. Me gusta este relato porque vemos un David. Miren, mis hermanos, del día que Dios escogió a David, automáticamente se le levantó un gran enemigo. Del día que fue ungido, era cuestión que el rey se diera cuenta para que sea su enemigo. Y dice la palabra de Dios que hemos leído en varias oportunidades que Saúl se llenó tanto de odio con David que todos los días lo buscaba para matar. Todos los días. Y Dios siempre estaba con David. Pero David tenía una práctica muy buena. David preguntaba a su Dios en oración: Señor, ¿voy a ir a Keila? Sí, ve. ¿Los voy a liberar? Sí, los vas a liberar. Después que los libera, todos diríamos, deberían estar agradecidos. No. Los ciudadanos de Keila le tenían más miedo a Saúl que a Dios. Entonces, ¿me entregarán estos vecinos? Sí, te entregarán. Me encanta la relación de David con su Dios. Siempre consultando, siempre preguntando. Me gusta la visita de Jonatán porque es un consuelo de Dios en medio de tantas tribulaciones. No solo que David tenía problemas y ya estaba un poco cansado de huir, sino que Dios le manda a Jonatán, que era un vaso de agua fresca en un desierto, para decirle que aún su padre sabe que él va a gobernar y que Dios estaba con él y que se que estuviera tranquilo. También me gusta que el rey Saúl, ¿sabe qué? Nunca lo tuvo tan cerca. Mayormente siempre fue al revés. Pero jamás el rey Saúl tuvo tan cerca a David para agarrarlo. Porque David era buenísimo, pero Saúl parece que se levantó con ganas ese día. Y lo tenía acorralado. Y cuando lo tenía por agarrar del cuello, vinieron a darle una noticia. Que Jerusalén estaba siendo atacada por los filisteos y tuvo que dejar
a David para ir a pelear con los filisteos. Usted puede decir, oh, qué casualidad. Qué casualidad. Justo cuando ya lo tenía, se le escapó. Hermanos míos, es Dios quien liberó a David en esa circunstancia. Gracias, José. Hermanos míos, en el capítulo 24, yo voy a llegar hasta el 31, pero voy muy rápido. Usted présteme atención. Es importante para que usted entienda el flujo, nada más. Después usted léalo y va a ver que Dios está en todo su esplendor. En el capítulo 24, Dios le va a entregar a Saúl en bandeja. Porque en el capítulo 24 Saúl va a tener ganas de ir al baño y se va a meter en una cueva y David va a entrar en la cueva y le va a cortar un pedazo de su manto real. Y después, cuando el rey se le aleje, le va a decir, oh rey, el Señor me había entregado tu vida, pero yo tengo temor de tocar tu vida porque eres el ungido de Dios. Y como Saúl por ahí no le creía, le mostró un pedazo de su manto. Mira, rey, podía haberte hecho daño, pero los cristianos no hacen daño. Jamás los cristianos hacen daño. Capítulo 25, David estaba tan abrumado con las persecuciones que hubo un hombre que se llamaba Nabal, que significa un necio, un tonto, un torpe, una bestia peluda. Y a este hombre David le pidió comida y este hombre le dijo, ¿quién soy yo para darte de comer a vos, muerto de hambre? David parece que no venía con mucha paz y se preparó para irlo a matar a todos. Pero Dios le mandó a Abigail. Dios le mandó a Abigail para que se le parara en el camino. Por favor, 25:32. Hay algunas partecitas que la vamos a leer para que la palabra de Dios golpee su corazón. Después que Abigail se le presentó y lo frenó y le dijo que no hiciera nada de eso, mire la respuesta de David. 25:32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Otra vez Dios cuida a David de que cometa un pecado. Capítulo 26, otra vez Dios vuelve a dárselo a Saúl en bandeja. Esta vez se duermen en un campamento y David entra suavecito y le quita su lanza y se va. Cuando Saúl se le alejó un tramo importante, le dijo, rey, lo mismo. Dios me había entregado tu vida, pero yo jamás te tocaría. ¿Y cómo es eso, verdad? Mira, tengo tu lanza. ¿Y quiénes son tus generales que han permitido que yo llegue a tocarte? Imagínese, Saúl los miró al general como diciendo, ¿y vos dónde estabas? Capítulo 26. Por favor, vamos a ver el problema en el que se metió el rey David. Capítulo 27. Acá se va a acabar la oración. Ya David no va a consultar más a Dios. Ahora vamos a entrar en los capítulos más negros de esta historia, los más oscuros. Si ustedes creen que lo que estaba pasando David era feo, esto es lo peor. Ya David no consulta a Dios, David ya no llama al sacerdote, sino que David habla consigo mismo. Miren, 27:1.
Dijo luego David en su corazón. ¿Vieron? Ya no llamó al sacerdote. Dijo David a su corazón. Tal vez no existían los proverbios todavía para decir, su hijo lo va a escribir más adelante, ¿no? Mire lo que dice David. Se dice a sí mismo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David en Aquis, en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. ¿Saben, mis hermanos? El enemigo siempre va a atacar todos los días y lo va a buscar a David todos los días, pero cuando logre hacer que David viva con los enemigos de Jehová, ya no lo va a perseguir más. ¿Puede entender lo que dije? No se preocupe, que ahora lo vamos a profundizar. Después, en el capítulo 28, vamos a ver, me olvidaba de decirle que en 1 Samuel 22:5, el Señor le había dicho a David que no se moviera de Judá. Cuando hablábamos que David estaba en Keila, Keila era Judá. Y David se fue de Judá. Se fue a Gad, se fue a las tierras filisteas, que hoy en día es la Franja de Gaza, al borde del Mediterráneo. David ya no puede andar con los filisteos y mucho menos con Saúl, y anda perdido. ¿Saben qué le pasa a David en este momento? David pelea batallas para el rey filisteo. David se vuelve un siervo del filisteo. Va, pelea batalla, le trae botines, se prepara para la guerra. Estaba dispuesto David aún ir a pelear contra el pueblo de Israel. Pero cuando David se alistó para la batalla e ir a pelear contra su propio pueblo, los filisteos discutieron entre ellos. Y la discusión fue esta: mira, que no venga David con nosotros. No, pero es un buen tipo. ¿Sabes hace cuánto que está conmigo? No. No vaya a ser que se nos dé vuelta en la batalla y pelee contra nosotros y para ganarse el amor de Saúl nos traicione. Entonces le dijeron a David, David, yo sé que sos bueno, pero te tenés que volver. ¿Pero por qué? Yo voy a luchar para vos, le dice David. Sí, pero los príncipes de los filisteos no quieren saber nada. No los pude convencer. Entonces David se vuelve. Capítulo 30. Por favor, búsquelo. Búsquelo que lo vamos a leer. Dice que 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, porque la lucha fue cerca al mar de Galilea, y 3 días le costó venir hasta Siclag. Cuando él llegó, dice que encontró que los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar: esto es volver en sí, mis hermanos. Yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Volvió la oración a la vida de David. Volvió la victoria a la vida de David. ¿Y saben qué? En el capítulo 30 muere Saúl. En el capítulo 31 muere Saúl. Muere su enemigo. Muere el que le hizo la vida imposible desde que fue elegido por Dios. Entonces tengo algunas preguntas para la iglesia. ¿Por qué oramos, hermanos? ¿Por qué Dios nos pide que oremos? ¿Qué buscamos cuando oramos? ¿Será que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Qué pasa que parece que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nos produce aburrimiento la oración? ¿Qué tiene la oración que no podemos encontrar el gusto que realmente tiene? ¿Por qué buscamos en nosotros la ayuda, como le pasó a David en el capítulo 27, que David oró consigo mismo diciendo: bueno, algún día este me va a matar, lo mejor es que haga esto, y no consultó al Señor? ¿Por qué buscamos en otros ayuda? Siempre buscamos en otros ayuda. ¿Será que el que ungió a David no puede liberarle? ¿No le mostró? ¿Cuántas veces le mostró a David que es poderoso para liberarlo? ¿Cuántas veces lo consoló cuando ya no tenía más fuerzas? Y cuando Saúl lo tenía del cuello, Dios lo liberó ahí. Uno de los grandes problemas que no podemos solucionar como cuerpo, mis hermanos, es no conocer la verdadera importancia que tiene la oración. Y si yo no traigo al Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, para que nos aclare el panorama, ¿por qué fallamos en la oración?, mi mensaje sería realmente un cuento. Y dice el Señor en Mateo 6, 9, 10, cuando Él enseña a orar, dice estas palabras: y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos míos, ¿será que oramos mal, como dice Santiago? ¿Será que oramos mal? ¿Ese será el problema, que pareciera que la oración no es poderosa? ¿Será que estamos equivocándonos cuando oramos? Mire, en la oración que el Señor Jesús nos enseña dice primeramente Padre. Está hablando de una intimidad. No dice Dios, dice Padre.
que estás en los cielos. No solo es nuestro Padre a quien debemos respetar y obedecer, sino que está en los cielos. ¿Qué significa? Que es todopoderoso, todo lo ve. Es sobrenatural este Padre que tenemos. Él está en los cielos. Es sobrenatural. Pero nosotros cuando oramos, nos parecemos más a lo que Santiago nos reta, que hacemos mal. Ustedes piden, pero piden mal. Porque lo que piden es ¿para qué? Para vuestros deleites. Y la Biblia nos enseña que nuestra oración es ¿para qué? Para que su nombre sea santificado. Para que venga su reino. Para que se haga su voluntad. Hermanos míos, Dios te escogió entre medio de todos los seres humanos que existen para que en vos su nombre sea glorificado. Para que tu vida tenga olor a Dios. Para eso te escogió el Señor. Y cuando oramos debemos cambiar nuestra oración. Debemos dejar de pedir para nosotros. Debemos orar diciéndole, Señor, ¿cuántos elegidos te faltan para que vengas a buscarnos? ¿Cuánto falta, Señor, para que desciendas del cielo? ¿Cómo va tu obra, Señor? ¿Cómo están mis hermanos, Señor? ¿Cómo están creciendo, Señor? ¿Están entendiendo tu palabra, Señor? ¿Te aman, Señor? No, pero nosotros siempre pedimos pan, 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 trabajo, pan. Por eso es que la oración es un desastre, porque no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Usted me dice, Raúl, el pan no es importante. La Biblia dice que el Señor sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso Dios no nos contesta. Hermanos míos, desde el primer día que Dios te eligió como a David, se levantó un enemigo que te va a perseguir todos los días de tu vida. Y siempre va a parecer que te está agarrando, pero Jehová se levantará como poderoso y te va a defender. Así como defendió a David, te va a defender cada día. Y te dice, no te alejes de mí. Y vas a ver que es bien difícil. Pero es mejor estar en Dios corriendo de un lado a otro y Él defendiéndote que yéndote al mundo. Es mejor quedarte en Dios, mis hermanos. Porque cuando David se fue con los no creyentes a vivir una vida pagana, le robaron toda su familia. Le quemaron toda la ciudad y Dios no estuvo para defenderlo. O mejor dicho, Dios no tenía por qué defenderlo. ¿Por qué? Porque David no estaba diciendo, hágase tu voluntad. Saúl es la contracara de David. A Saúl la vida de creyente le duró 2 años. Fue elegido como rey y en 2 años fue desechado y gobernó 40 años. 38 años gobernó Saúl haciendo lo que se le antoja a él, buscando que su nombre sea glorificado, buscando que su reino crezca, buscando que se haga su voluntad. Por eso Dios lo desechó y trajo a David, un hombre conforme a su corazón. Hermanos míos, estamos practicando mal la oración. Estamos orando mal. No se enoje conmigo, el hermano Santiago es más duro que yo. El hermano Santiago nos pega un reto bárbaro en el capítulo 5. Ustedes piden y piden mal para gastar en vuestros deleites. Así no es, dice el hermano Santiago, así no es. Pedimos por el juanete, pedimos por los ojos, pedimos por todo, pero no estamos preocupados por el reino de Dios.
Orá por mí porque estoy vendiendo poco. ¿Cuándo vamos a decir, orá para que el reino de Dios crezca más, para que cada vez más personas se arrepientan, para que tengamos valor de salir a predicar en la calle, para que le prediquemos a los vecinos que se están perdiendo y tienen un montón de problemas? ¿O vos no escuchás a tus vecinos que están llenos de problemas? Pero nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo mal. El Señor sabe que tenemos necesidades, mis hermanos, pero no es la oración correcta esa. Déjeme terminar con Hechos. Busque Hechos. Hechos 13. Hechos 13, 21. Escucha a Pablo y a Bernabé en Antioquía diciendo esto. Hechos 13, 21. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos míos, usted fue escogido y ungido por nuestro Dios para hacer su voluntad. Para que usted, igual que yo, se ocupe de sus negocios. Se preocupe de los negocios de su Dios y ore todos los días para que el reino de su Dios cada día sea más grande y para que con su vida en santidad la gente diga, te pareces diferente a todo el resto. ¿No le gusta cuando la gente le dice eso? ¿No le gusta? Cuando la gente le reconoce que usted es diferente, ¿no se le infla un poquito el pecho? Epa, ¿me estoy pareciendo al Señor? ¿No le gusta? Mis hermanos, el Señor te eligió para que hagas su obra. Y podría estar todo el día, porque esto es un punto teológico que está en toda la Biblia. Podría agarrar a Moisés y Moisés, de andar con las ovejitas de Jetro, su suegro, deja su empresa y se va a hacer la obra de Dios. Y puedo ver al profeta Eliseo, que era un hombre millonario, agarrando todos sus bueyes, haciendo un bruto asado, otra que la de Manaos. ¿Se acuerda que Manaos hizo un asado para todo? Hizo un asado, convidó a todos y se fue a hacer la obra de Dios. Terminó en un laguito alimentado por un cuervo. Hermanos míos, hacer la obra de Dios es dejarlo todo, como dijo Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. Y posiblemente haya un enemigo que es Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, que nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y siempre parecerá que nos va a agarrar, pero Jehová nos defenderá. Pero nos defenderá si estamos dentro de su voluntad. Si vivimos en su voluntad y si amamos su reino. Hermanos míos, nosotros no somos quien para exigirle a Dios nada, y mucho menos si estamos fuera de su voluntad. No me atrevería a exigirle nada a mi Dios. ¿Vio cómo le dijo David? Siempre dijo al sacerdote, tráeme el éfod. ¿Prestó atención lo que dijo la última vez? Por favor. Amén, mis hermanos. Busquemos el reino de Dios, hagámoslos crecer, glorifiquemos a nuestro Dios, dejémonos de mirarnos el pupo, dejémonos de creernos tan importantes, dejemos de andar llorando por nosotros. El mismo Cristo, cuando iba siendo a ser crucificado, las mujeres lloraban. ¿Y qué le contestó? No lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos.
Deberíamos estar llorando por nuestros vecinos, deberíamos estar llorando por los hermanos, deberíamos estar llorando por su reino. Amén. Y por ahí nos cuesta la vida. Si es la voluntad de Dios, que así sea. Amén. Oramos. Incline su cabeza. Espero que Dios le haya hablado, mi hermano, y que pueda cambiar la forma de orar y pueda experimentar el poder de Dios. Pueda ver que Dios sí contesta, pero cuando oramos conforme a su voluntad. Él siempre nos oye, pero Él está esperando que te involucres con su reino, que te involucres con su voluntad y que con tu vida su nombre sea santificado. Padre, gracias te doy por tu palabra. Es hermosa. Es difícil, pero es hermosa. Señor, ayúdanos para poder hacerla. Ayúdanos, Señor, para preocuparnos por ti. Tú nos ungiste, tú nos llamaste, igual que a David. David estaba muy tranquilo cuidando las ovejas. De vez en cuando algún león, algún oso le generaba un problema, pero no tenía los problemas que tuvo del día que vos lo llamaste, Señor. Despertaste enemigos por todos lados, porque cuando hacemos tu voluntad, todas las tinieblas se levantan. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén.